Hola, bienvenidos, les habla Javi también. Antes de continuar, te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender cómo realizar encabezados y pie de páginas diferentes. Para ello cuento con un documento que tiene 3 páginas. Son logos totalmente diferentes, en cual quiero agregarles un encabezado. Bueno, para ello, lo primero que voy a hacer es activar el marcador de párrafo. ¿Cuál es este? Una vez activado me dirijo a formato. En este caso estoy trabajando en Word 2016, pero también se puede trabajar en Word 2010 y 2013. Pero en esta ocasión ya no se ubicaría en formato sino en diseño de página. Bueno, dicho esto, me posiciono justo en donde dice salto de página, o también puede ser acá, justo en el párrafo, en el último párrafo, y me voy a saltos, página siguiente. Una vez hecho esto, presiono suprimir para poder subir el título anterior, y igualmente en la página 2 me dirijo acá, me dirijo a saltos, página siguiente, igualmente presiono suprimir para subir el título y ya está. A ver, realizado ya el salto de página, ahora vamos a hacer la desvinculación. Por ejemplo, presiono doble clic justo en la parte superior para activar la parte del encabezado. Y en el primer caso no hay nada que desvincular, puesto que es la primera página. En la segunda, sí. Me dirijo a la segunda y presiono en vincular a la anterior. ¿Qué hace esto? Desvincula el formato anterior para que por decir, en otro ejemplo, si la página 1 es el padre, en la segunda página es como el hijo, entonces ¿qué es lo que hace? Se desvincula del padre y se convierten en páginas diferentes, con formatos distintos. Ahora me dirijo a la página número 3, igualmente desvinculo a la anterior. Ahí está. Ya está. Cerramos. Ahora voy a copiar justo esto y lo pego en el primer encabezado. Lo pongo al centro. Ahora voy a cerrar y voy a bajar a la segunda página a ver si afectó el encabezado, y vemos que no afecta. La primera página tiene su encabezado, acá la segunda aún no tiene. Voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar también esto, voy a cortarlo, doble clic para activar el encabezado y voy a pegar. Ahora presiono cerrar encabezado, ahí está. Son distintas. Hago lo mismo para la página 3. Voy a seleccionar, lo voy a cortar, doble clic para activar el encabezado y pego. Ahí está. Ahora presiono cerrar encabezado y pie de página. Como vemos, hemos logrado crear encabezados diferentes. Ahora, ya que hemos logrado el encabezado, vamos a hacer el pie de página también diferente. Entonces me ubico en la parte inferior, justo acá, presiono doble clic para activar el pie de página y me dirijo a número de página, final de página, y ubico esta. Ahí está. Y vemos que esta sí activó a la segunda porque no está desvinculada. Entonces lo que voy a hacer es, me digo acá, presiono vincular a la anterior. Entonces ya logramos desvincularla. Por ejemplo, la puedo suprimir. Ya está. Y la página 1 se mantiene. Ahora me dirijo a la página 3 y también quiero desvincular a la anterior. Presiono vincular a la anterior. ¿Está? Cierro. Ahora tengo un encabezado, un pie de página. Ahora en la segunda página también quiero agregarle otro pie de página, pero diferente. Doble clic. Me dirijo a número de página, final de página, y elijo otro formato distinto. Por ejemplo, voy a elegir esto. ¿Está? Lo ubicar al centro. ¿Está? Cerramos. Ya está. Ahora en la página 3 igualmente, doble clic para activar el pie de página. Me dirijo nuevamente al número de página, final de página, y voy a elegir otro formato. Por ejemplo, puede ser este. Voy a cambiar de formato para que se pueda notar más. Ahí está. Diseño y cerramos.
Ahora, si vemos el resultado es, la primera página tiene un encabezado con su pie de página, la segunda otro encabezado distinto, con pie y página diferente, y el tercero igualmente. Bueno, esto es todo el video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, compartir el video si les gustó y regalarme un like. Muchas gracias.